Paz y bien, en este sábado de la semana número 20 del tiempo ordinario. Durante 2 semanas hemos ido siguiendo el libro de Ezequiel, que daba ánimos a su pueblo en los dolorosos tiempos del destierro y le indicaba los caminos de Dios. Hoy termina una serie de 8 semanas en las que la primera lectura ha sido tomada de aquellos profetas que acompañaron al pueblo de Israel durante los tristes años de antes y durante el destierro. Y si el profeta Ezequiel ayer anunciaba que Dios iba a infundir su espíritu nuevo, hoy escuchamos cómo la gloria de Dios, es decir, Dios mismo, vuelve al templo. Y es una visión esperanzadora. Si la semana pasada escuchábamos cómo Dios abandonaba el templo para ir al destierro con su pueblo, la vuelta significa, por lo tanto, que el destierro termina y se va a reconstruir el templo y la sociedad. Además, Dios afirma: aquí habitará para siempre con los hijos de Israel. Y en el Evangelio, si ayer escuchábamos a los saduceos y fariseos que le preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba sobre cuál era el mandamiento principal, hoy escuchamos del capítulo 23 de San Mateo un ataque muy serio de Jesús sobre la conducta de los fariseos. Y es que Jesús había soportado pacientemente los juicios que ellos hacían tanto sobre su persona como sobre su manera de actuar. Y antes de su pasión, Jesús desenmascara en un discurso severo que vamos a estar escuchando en los días siguientes su hipocresía como dirigentes religiosos. Y es que los fariseos eran buenas personas, deseosas de cumplir la ley, pero en su conducta mantenían unas actitudes que contradecían completamente lo que ellos predicaban. Se presentaban delante de Dios como justos y cumplidores, se creían superiores a los demás, daban importancia a las apariencias, a la opinión que otros pudieran tener de ellos, y no se enfocaban en su interior. Les gustaban los primeros lugares en todo, y que les llamaran maestros, padres, guías. Quedaban bloqueados por detalles insignificantes y descuidaban valores fundamentales en la vida. Eran hipócritas, pues aparentaban una cosa y eran otra. No cumplían lo que enseñaban. Hacían cargas muy pesadas y difíciles de llevar y las echaban sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo las querían mover. Así los describe Jesús en el Evangelio de hoy. El estilo que enseña Jesús a los suyos es totalmente diferente. Jesús quiere que seamos árboles que no solo presenten una apariencia hermosa, sino que demos frutos, que no solo digamos cómo se tienen que hacer las cosas, sino que cumplamos la voluntad de Dios. Exactamente como Él, que predicaba lo que ya cumplía, lo que hizo y enseñó. Y hoy valdría la pena preguntarnos, ¿podría decirse lo mismo de nosotros, sobre todo si somos personas que enseñan a los demás y tratan de educar a otros o animarlos en la fe cristiana? Jesús ataca, sobre todo, a quienes de alguna manera son dirigentes en la sociedad, porque dicen una cosa y hacen otra. Pues Jesús se dirige a sus discípulos y les presenta un programa diferente. Los discípulos de Jesús deben hacer más que decir. Y Él quiere que aquellos de entre nosotros que tienen alguna clase de autoridad no se hagan llamar maestros, padres o jefes. Es decir, que entiendan esa autoridad como servicio, que no se dejen llevar por el orgullo. Y el mejor ejemplo nos lo dio Él mismo, cuando en la cena de despedida se despojó de su manto, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos, y les dijo: si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y ahora recemos juntos la oración de San Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.